Buenos días. Em, nos estaba mostrando ahora el doctor Muñoz esas evoluciones de las distintas revoluciones industriales y la anterior que nos mencionaba en la 3 hacia los años 60. En ese contexto escribe Isaac Asimov una novela que es muy conocida por las personas que les gustan estos temas, que se llama Yo Robot. Hay una película después, pero no expresa todo lo que hace Asimov en esa muy buena novela. Y es una novela compuesta por muchos relatos. Uno de ellos da cuenta, que se llama Evidencia, da cuenta de la duda que surge respecto a un ciudadano que en ese momento aspira a ser el alcalde de una ciudad muy importante y que lleva una carrera política fulgurante. En ese momento es el fiscal de la correspondiente ciudad. Y todo el relato gira alrededor de la duda que surge por parte de un sector de que ese ciudadano en realidad no es un ciudadano, sino que es un robot humanoide. Y quieren tratar de desenmascarar a quien aparece como fiscal y parecería ser la creación de un profesor eh, utilizando distintas técnicas, poniéndole, por supuesto, inteligencia artificial y usando otros elementos para vestirlo como un verdadero humano. Y todo finalmente supone al final una discusión sobre las leyes de la robótica que plantea desde el principio Asimov allá. Eh, no les cuento el final porque se los recomiendo para que lo lean, finalmente qué es lo que descubren. Y sobre todo, en algún punto se dice, bueno, es que es tan buen fiscal que no parece humano. O sea, es un tipo tan justo que no parece humano, parece estar cumpliendo es unas leyes, o es un robot o es un muy buen ser humano. Eh, Asimov, en todo caso, cuando plantea esta historia y en esta revolución industrial, no había planteado, no alcanzó a visorar la cantidad de elementos y de desarrollos tecnológicos que se harían hoy en día. Por ejemplo, en las historias aparecen aún teléfonos fijos, hablan por teléfonos fijos, o los libros que consultan son libros de papel, cuando buena parte de los desarrollos que se han dado en los últimos años pues corresponden a esa tecnología móvil y a los e-books y las digitalizaciones. Esto quería plantearles esto ya para introducir nuestro panel, porque eso da pie a todo lo que se ha venido siendo. Se avisoraba hace 50, 60 años estas historias y vamos viéndolas cómo se van haciendo realidad. Ahí se hablaba de un fiscal, de un gobernante con inteligencia artificial y hoy en día pues nos acaban de exponer cómo cada vez se van utilizando las tecnologías para esos efectos, incluso administración para la administración de justicia. En una de las fotos nos mostraban a la robot Sofía, que estuvo hace poco también en el país, a la cual se le otorgó la ciudadanía saudí el año anterior, el mismo príncipe que está envuelto en los escándalos de la muerte del periodista en Turquía, pero le otorga una ciudadanía a una robot en un país donde las mujeres pocos derechos tienen. Y y eso ha supuesto que entonces estudiemos estos temas y que sean objeto de estudio tanto en las asignaturas como proyectos de investigación. Y por eso tan importante los retos que nos están planteando en este momento y sobre los cuales nos van a hablar a continuación. En particular nos mencionaban esos millones de tutelas que se plantean, el problema de la selección de tutelas. En el auditorio tenemos a una investigadora que está terminando una tesis doctoral planteando la inteligencia artificial para la selección de tutelas en Colombia. Entonces, fíjense que está muy cercano los temas y ya hay mucha gente trabajándolos y tratando de plantear soluciones. Sin más, quiero darle entonces la palabra para que hablemos tanto de la inteligencia artificial como el blockchain y los smart contracts a nuestros dos invitados, a Francisco Martín y a Daniel Villarroel. Y pues primero le doy la palabra a Francisco, que es consejero delegado, nos va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial al sector legal. Y Francisco pues es consejero delegado de Big ML, compañía que cofundó en 2011 en Oregon, Estados Unidos. Esta compañía ha desarrollado una de las plataformas de Machine Learning líderes en el mercado,
Fue el fundador y consejero delegado de Strands entre 2004 y 2010, la cual fue pionera en sistemas de recomendación basados en comportamiento y es líder en software para la gestión de finanzas personalizadas con más de 500 bancos como clientes. Asimismo, fue fundador y consejero delegado de iSoco Intelligent Software Components entre 1999 y 2002, y iSoco fue la primera spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se graduó de informática por la Universidad Politécnica de Valencia en 1996 y se doctoró en inteligencia artificial con una tesis summa cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es inventor de una veintena de patentes en sistemas de recomendación y machine learning, muchas de las cuales fueron compradas por Apple en 2011. Le doy la palabra entonces a Francisco. Muchas gracias, un honor estar aquí. Es mi primera vez en Bogotá, mi primera vez en Colombia, gracias a Claudia y a Jordi por traerme aquí. Y yo les voy a hablar no de la inteligencia artificial, pero del machine learning, y ahora a lo largo de la presentación contaré por qué. Y es un reto hacer una presentación para tantos abogados. Esto en los Estados Unidos debería haber hecho un disclaimer para que no me pusieran 17 denuncias después de la presentación. Voy a empezar con una serie de preguntas para conocer un poquito más de la audiencia. ¿Cuántos de ustedes son abogados, abogadas? La gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes tienen un máster en Administración de Negocios? Bien. ¿Ingenieros de software? ¿Alguno en la sala? Oh, muy bien, unos cuantos. ¿Y otras profesiones que no haya nombrado? ¿Algún ingeniero industrial, aeronáutico? Vale, muy bien. Les voy a hablar, como decía, del Machine Learning, intentar hacer una descripción general, entrar un poquito en los detalles de lo que es la inteligencia artificial, aunque sea doctor en inteligencia artificial y lleve estudiando desde el año 94, hasta el día de hoy nunca he visto muestra de que haya inteligencia artificial, ¿no? Por eso centrarse en el Machine Learning es importante. Les contaré por qué está pasando ahora. Les voy a dar un ejemplo real y les voy a dar lo que yo creo que son 3 oportunidades desde mi punto de vista. No sé si conocen a este señor, pero es el inventor del Netscape, Marc Andreessen, es socio de Andreessen Horowitz, una de los VCs en el Silicon Valley que más ha invertido en los últimos años. Hace ya unos años el New York Times le publicaba un artículo en el que él comentaba que el software se está comiendo al mundo y que en el futuro todas las compañías serán de software o no lo serán, ¿vale? Si miramos las 5 compañías de tecnología que más valen en el mundo y miramos a su capitalización bursátil y sumamos todo eso, nos dan 3,8 trillones de dólares americanos. Este es el valor del viernes pasado. Si hacemos el mismo ejercicio para el Colcap 20, tenemos 354 trillones de pesos colombianos, que cuando pasas a dólares son 110 billones de dólares. Una sola compañía de tecnología, de las 5 más grandes en los Estados Unidos, vale más que toda la economía real, cementeras, aseguradoras, bancos, petróleo, ¿no? que hay en Colombia. Esto le pasa a la mayoría de países del mundo, ¿eh? O sea, no hay por qué asustarse. Sí que hay por qué preocuparse, porque cada vez hay una división más importante entre los países que son productores de tecnología y los países que son meros consumidores de tecnología, ¿no? Quizás una de las recomendaciones, después de ver la charla anterior, es el país debería convertirse en un productor de tecnología, ¿no? Y no meramente en un consumidor de tecnología. Como los billones y los trillones nos confundimos, a mí me gusta ver las dimensiones en algo que sea más apreciable. ¿Alguien se atreve a decirme cuántos días o años son 1 millón de segundos?
son 11,5 días, y 1 billón de segundos son 31,7 años, y si nos vamos a 1 trillón son 31.700 años, ¿no? Esto es la diferencia tan abismal que nos pueden llevar en ventaja pues, las compañías de tecnología americanas. Hay países que se están dando cuenta y se lo están tomando de forma muy seria. Este es un ministro de la Unión de Países Árabes, lo entrevistaba la CNN hace unas semanas y al final el locutor de la CNN le preguntaba, bueno, pero ¿qué vais a hacer para cambiar el país, para transformaros, para realmente competir? Y él lo decía muy claramente, vamos a cambiar el sistema educativo por completo. En este país todo el mundo va a ser un programador. ¿Tú quieres estudiar Derecho? Sí, vas a estudiar Derecho, pero primero vas a estudiar programación. ¿Quieres ser médico? Sí, pero primero vas a estudiar programación, ¿no? Ese énfasis en el cambio educativo para que todo el mundo conozca el software, yo creo que es fundamental. Hay pequeñas compañías, una compañía en Brasil donde todo el mundo es ingeniero, 100% ingenieros, incluido la persona de ventas, incluido el asistente en la oficina. Vamos a ver, este cambio va a ser fundamental, donde es mejor traerse a las compañías gente que pueda automatizar su propio trabajo con software y no gente que siga haciendo su trabajo de forma manual. El software se está comiendo el software, el software se está comiendo el mundo y el machine learning se está comiendo al software. ¿Vale? ¿Qué es el machine learning? Para mí es un nuevo paradigma de programación. ¿Vale? De la misma forma que los años 30, 40, cuando empieza la computación, los ordenadores se programaban de forma física, y a partir de los años 80, con la invención del sistema operativo, los lenguajes de programación de alto nivel empiezan a programarse con lenguajes de programación y aparece un binomio donde un experto que conoce el dominio le dice a un programador que conoce el lenguaje de programación cómo hacer una aplicación. Estamos pasando a un nuevo paradigma de programación donde para resolver una tarea compleja lo que se hace es se coleccionan datos, se le dan a un algoritmo general de Machine Learning que es capaz de encontrar patrones y utilizar esos datos para hacer inferencia. ¿Vale? Normalmente se abusa el lenguaje y se le llama predicción. Este ciclo de aquí, que parece muy sencillito, es la base del Machine Learning, recopilación de datos, estructurarlos. Si yo quiero hacer una aplicación que me distinga entre perros y gatos, pues colecciono imágenes de perros, colecciono imágenes de gatos, los etiqueto, se los doy a un algoritmo general de Machine Learning que es capaz de encontrarme qué es lo que diferencia a un perro de un gato y cuando le doy una nueva imagen de un perro o un gato, el sistema es capaz de decirme esto se parece a un perro con este nivel de confianza. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillito, pero si yo quisiera hacer una aplicación para distinguir entre perros y gatos de forma tradicional, imaginaros el número de reglas que debería considerar, ¿no? Todos tienen 4 patas, orejas, ojos, tendría que ser muy sutil en la identificación de lo que diferencia a uno u a otro para poder explicárselo a un programa, ¿no? Esto es lo que la capacidad de computación de los ordenadores a día de hoy son capaces de encontrar de forma muy rápida. ¿Vale? Entonces, lo que hace el Machine Learning es permitirnos resolver tareas de mayor complejidad, ¿no? Conforme avanzamos en el tiempo, pues hemos conseguido crear tecnologías que nos permiten resolver problemas de mayor complejidad y automatizarlos. Ninguna industria va a escapar al impacto que va a tener el Machine Learning. Esto hace unos meses hacíamos una conferencia en Madrid, invitábamos a algunos de los clientes de BigML a explicar cómo lo estaban utilizando y nos dimos cuenta que tenemos clientes en la práctica totalidad de sectores o industrias, ¿no? Desde entretenimiento, leyes, industria, marketing, recursos humanos. Cualquier sector está utilizando el Machine Learning para optimizar su negocio. Voy a abrir un pequeño paréntesis ahora para hablar mal de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, está mucho más lejos de lo que se parece. En los últimos años se ha popularizado en exceso, más allá de los límites actuales, hasta el punto de que hay una generación de gente que se pretende que se regule a las máquinas, ¿no? Y cómo toman
determinadas decisiones cuando realmente estamos en la infancia de cómo las máquinas toman decisiones y sin una intervención humana muy alta no hay ningún sistema a día de hoy que sea mínimamente inteligente. Estas regulaciones a mí me suenan como las que existen en los Estados Unidos, que cuando compras un microondas te recomiendan que no lo utilices para secar mascotas, ¿no? Es algo que en el resto del mundo no es normal, pero allí pasa. O cuando te compras un coche, en el espejo retrovisor te recomiendan, te hacen siempre mención que los objetos están mucho más cerca de lo que parecen, ¿no? O sea, y es un rótulo que no puedes borrar de tu espejo retrovisor. Mi propuesta es que haya algo similar a las películas de Hollywood, que diga que realmente los robots y la inteligencia artificial en esta película están mucho más lejos de lo que parece. Porque lo han hecho muy bien. Todos hemos visto todo tipo de películas y tiene una influencia en nosotros, en pensar que realmente esto va a pasar o está muy cerca de que pase, ¿vale? A lo largo de los años hemos visto todas estas predicciones que nunca han llegado a pasar, ¿no? O sea, ni Westworld, ni Blade Runner, ni nos ha exterminado Terminator, ni creo que lo hará en el futuro cercano. ¿Todo el mundo tiene claro la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning? ¿No? Pues la inteligencia artificial es lo que vemos en las películas, ¿vale? O sea, no existe en ningún otro sitio. El que diga lo contrario, yo le reto a que me enseñe la aplicación inteligente que tenga entre manos. Lo hemos visto aplicados a juegos, pero los juegos como el AlphaGo, que tiene una complejidad enorme a nivel de computación, no cambia las reglas del juego a mitad de partida, ¿no? Son unas reglas establecidas. Si el jugador se confundiera y tuviera un accidente y cambiara el tablero o hiciera trampas, el sistema sería incapaz de reconocer que eso está pasando, no está preparado para eso. Puedes tener la máquina más inteligente del mundo y si hubiera un incendio en la sala, nunca saldría corriendo, nunca sería capaz de llamar a los bomberos, no tiene el mínimo de inteligencia para autosalvarse, ¿no? En los juegos, pues sí, se le llama inteligencia artificial. Y luego la política, hemos visto todo el alarmismo que ha creado Elon Musk o Putin alrededor del cambio tan fundamental que va a ser la inteligencia artificial, pero no es más que alarmismo. Hasta el propio Elon Musk decía recientemente que hemos subestimado a los infravalorados, a los humanos, y que realmente un exceso de automatización no es bueno, ¿no? El Machine Learning, sin embargo, una forma de verlo son estadísticas avanzadas, ¿vale? Se llevan estudiando desde hace más de 40 años. Yo tuve la suerte de irme a trabajar con uno de los 3 fundadores del campo, el profesor Tom Dietrich, en el año 2003, lo conocí en el año 1998. Hay una serie de compañías, entre ellas BigML, que es la pionera en hacer el Machine Learning mucho más fácil y accesible a las compañías, pero también Microsoft, Amazon, Google, IBM, que durante los últimos años pues, han creado una serie de herramientas que permiten que el Machine Learning sea mucho más fácil de utilizar. Hay una realidad detrás del Machine Learning. Muchas veces la gente ve cosas que pueden ser más llamativas, como el Amazon Echo, el Alexa que vende Amazon. Pero cuando tú ves el número de aplicaciones en las que Amazon está utilizando el Machine Learning para optimizar los precios, para optimizar la logística y el impacto que eso tiene en su negocio, es cuando empiezas a darte cuenta de la gran diferencia que hay entre las compañías que saben utilizar el Machine Learning y las compañías que no saben hacerlo. Lo mismo pasa en Google. La gente piensa que esto Google lo utiliza solamente para sus búsquedas o para el advertising, pero Google tiene los data centers más grandes del mundo, tiene los ingenieros de IT mejores del mundo y aún así, utilizando el Machine Learning, han sido capaces de reducir los costes de su factura de refrigeración en más de un 40%, ¿no? Y eso es la factura más grande que paga Google cada mes, es el soporte de todos sus centros de datos, ¿no? El Deep Learning se aplica muy bien a imágenes y sonidos, se ha popularizado muchísimo en los últimos años, aunque la primera referencia en la literatura es de 1986. Nada se ha inventado nuevo
en algorítmica, en machine learning en los últimos años. Sí que ha habido determinadas aportaciones, pero siempre de forma muy, muy incremental. El deep learning requiere, para aplicarlo de forma seria, pues la utilización de GPUs, que son muy, muy caras, y hay quien piensa que al final el deep learning no es más que una aplicación de fuerza bruta, ¿no? Para jugar al Go y ser profesional en Go, pues una persona jugando 1000, 2000 partidas pues puede llegar a tener cierto nivel. Pues cuando Google anuncia que ha hecho una máquina que utilizando Deep Learning es capaz de aprender a jugar al Go, lo tiene que entrenar con 5 millones de juegos, ¿no? Al final es mucho de fuerza bruta. Entonces, para resumir, la inteligencia artificial en muchísimas áreas como el razonamiento, la planificación, la representación del conocimiento, que todavía están en pañales, ¿vale? Que hasta que todas esas otras técnicas no evolucionen al nivel que lo ha hecho el Machine Learning, difícilmente vamos a ver nada inteligente. El Machine Learning está muy bien estudiado, se está aplicado de forma metódica, pues puede hacer grandes contribuciones a un negocio, y el Deep Learning funciona de forma fantástica para imágenes y sonido si tienes pues, la capacidad de computación y la cantidad de datos que requiere su entrenamiento. Lo que ha pasado en los últimos años, prácticamente cualquier compañía del mercado ha hecho una mención a que iba a aplicar inteligencia artificial. Esto ha crecido de forma exponencial. La gente buscando información sobre inteligencia artificial también ha crecido de forma exponencial y, como decimos en España, el hambre se ha juntado con las ganas de comer y se ha creado la tormenta perfecta y una gran epidemia de desinformación, ¿no? Hay amplificación que hace la prensa. Se publica un artículo sencillito por un par de investigadores aplicado a 40 casos y con un montón de errores en medicina y pues unas noticias tan memorables como la BBC, pues lo que publica es la inteligencia artificial predice cuando el corazón va a fallar, ¿no? Cosas de este tipo hacen que esa búsqueda de sensacionalismo y esa exageración haya confundido a la gente de forma más allá de lo necesario, ¿no? Si Ford, por ejemplo, anunciara los coches de la misma forma que IBM anuncia el Watson, diría que los coches se alimentan con agua del mar, pueden volar a 1000 millas por hora y vuelan, ¿no? O sea, sería el mismo símil, ¿no? Ha habido mucha amplificación, hay amplificación de los proveedores. Nos están vendiendo un coche de este tipo, un carro de este tipo, cuando realmente lo que obtienes en la inteligencia artificial es esto, ¿vale? Pero por fin viene un poco de sensatez y esto es una noticia del 5 de noviembre. Una profesora muy conocida, Melanie Mitchell, que pasó muchos años en el Santa Fe Institute y que ahora trabaja desde Portland State University, que viene a sentar un poquito más de las bases de lo que está pasando. Es uno de los primeros op-eds muy críticos en el New York Times sobre el estado de la inteligencia artificial y sobre pues, que vamos a ver un invierno nuclear pronto, ¿no? AI winter is coming, ¿no? De vuelta a la realidad, se sobreestima lo que se puede hacer con la inteligencia artificial o el machine learning a veces en general y se infravalora lo que realmente se puede conseguir aplicando algoritmos que se inventaron hace ya 20 o 30 años de forma sistemática, ¿no? Al final el machine learning es como si fuera la máquina de vapor de nuestra era. Este es François Chollet, que es el inventor de Keras, que es un sistema que hace el deep learning más fácil, trabaja para Google. Entonces, el Machine Learning es capaz de coger un conjunto de datos, transformarlos en una serie de patrones que nos permiten hacer inferencia. No voy a entrar en el detalle, esto necesitaría horas para explicar esto. A lo mejor nos animamos a hacer una escuela de 2 días de Machine Learning en los próximos meses aquí en Bogotá con un partner y podemos durante 2 días explicar este tipo de cosas más en detalle, pero al final lo que hace el Machine Learning son resolver tareas de clasificación y regresión, series temporales, hacer una predicción de una serie temporal,
poder agrupar conjuntos de datos que son similares haciendo análisis de clúster, detectar anomalías, ver qué cosas ocurren de forma conjunta y también modelar tópicos, ¿no? O sea, no voy a entrar mucho en el detalle. Si alguien tiene curiosidad o conocer más o quiere una demo de BigML después de la charla, encantado de hacerlo. ¿Por qué pasa ahora el Machine Learning? La madurez de las técnicas, llevamos 40 años estudiándolas, la velocidad de los ordenadores, el coste de los ordenadores, la abundancia de datos y la creación de herramientas que son mucho más fáciles de utilizar. Y además porque después de la digitalización de los datos, que empieza a mediados de los 90, nos hemos dado cuenta que utilizando datos se pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Y os voy a dar prueba de ello. Si os pregunto dónde se venden más gafas de sol per cápita, ¿en Seattle o Los Ángeles? ¿Alguien se atreve a darme una respuesta? Por supuesto, ¿no? Hace muchísimo más sol que en Seattle y, por supuesto, se venden más gafas de sol per cápita que en Seattle. Totalmente erróneo, ¿vale? Esa es la intuición, ¿no? Es lo que a todos nos parece, nos viene de nuevo a la cabeza. Cuando se miran los números de venta per cápita, Seattle vende muchas más gafas de sol. ¿Por qué? Porque apenas sale el sol y cuando sale el sol la gente quiere ponerse las gafas y no sabe dónde las ha dejado. Las ha perdido y ese día compra unas nuevas gafas para lucirlas, ¿vale? Nuestra intuición nos juega muy malas pasadas, ¿no? Y cada día nosotros no nos vamos a la cama diciendo cuántas decisiones erróneas he tomado hoy, ¿no? ¿Cuántas veces me he equivocado? Creemos que somos perfectos en nuestra toma de decisión. Juicios de valor, ¿vale? Imaginaros que elijo dos personas totalmente aleatorias de una muestra de ciudadanos americanos. Os voy a enseñar una foto de Mr. Fernández y una foto de Mr. Smith. ¿Qué es más probable, que Mr. Fernández sea un agricultor o un abogado? ¿Alguien se atreve? ¿Y Mr. Smith? ¿Alguien se le ha ocurrido pensar que por cada abogado en los Estados Unidos hay 3 agricultores? O sea, nuestra respuesta en cualquiera de las dos fotos debería haber sido un agricultor, ¿no? Nos dejamos influenciar porque la persona lleva corbata, está bien vestido y demás, nada tiene que ver con la probabilidad de que sea una cosa u otra, ¿no? Hacemos unos juicios de valor que los sistemas de Machine Learning no hacen, ¿no? Cuando preparas un sistema no tiene esa capacidad de hacer intuiciones erróneas o juicios de valor, sesgos que no debería hacer. Esta es un poquito más complicada de entender, pero imaginaos que ahora resulta que Mr. Fernández y Mr. Smith eran los dos abogados y los dos tienen aprobado el bar en Oregon y en California. ¿Qué abogado piensan que es más exitoso? Cuando Mr. Fernández, de 350 juicios, ha ganado 273 con un éxito del 78% y Mr. Smith, de 350 juicios, ha ganado 289 con un éxito del 83%, ¿no? Si tienen que elegir a alguno de estos abogados para que le representen, ¿a quién eligen? De nuevo erróneo, porque depende de cómo segmentemos. Si miramos los juicios que puede haber hecho Mr. Fernández en Oregon y en California, puede haber ganado muchos más juicios segmentando que la totalidad. Mucha gente cuando presento estos números dice, no, esto está equivocado, déjame un lápiz y un papel, es que estás equivocado los números, ¿no? Nuestra mente piensa en términos de causa y efecto y no en términos de proporciones. Somos incapaces de saber por qué esto está pasando aquí, por qué las proporciones de éxito de Mr. Smith son menores aquí cuando son mucho más grandes en el agregado. Esto pasa en muchísimos casos donde hay una tendencia que cuando se desagrega las tendencias segmentadas son opuestas. Todos los días los directores generales de miles de compañías en el mundo solamente miran al agregado para tomar decisiones y cometen errores por no mirar al detalle de los datos, algo tan básico como esto. Esto se llama la paradoja de Simpson, seguro que si lo buscan en Google encuentran muchos ejemplos y muy divertidos de su ocurrencia. Entonces, necesitamos tomar decisiones basadas en datos porque tenemos malas intuiciones, demasiados sesgos y nuestras mentes no entienden las proporciones. Somos creadores de herramientas, los humanos, lo llevamos haciendo desde la prehistoria,
Entonces, si ahora les pregunto cuál es el animal más eficiente en términos de locomoción, en desplazarse del punto A al punto B y mirando el número de kilocalorías que consumen, ¿cuál creen que es el animal más eficiente? El cóndor. Y el humano es muy, muy malo. Somos malísimos, mucho mejores que los perros y otros animales, pero somos muy malos consumiendo kilocalorías. Sin embargo, inventamos la bicicleta y nos hace muy, muy eficientes. O sea, la bicicleta, dos ruedas, una cadena, un manillar, nada tiene que ver con nuestra... No es antropomorfo, no sigue nuestra estructura y fue una invención que nos permite hacer lo mismo, ¿no? Todo esto es para decirle luego que el Machine Learning es realmente una herramienta. Nadie se atreve a hacer la raíz cuadrada de este número, ¿no? Si se lo pidiera, porque tenemos una herramienta que nos permite calcularlo, utilizamos una hoja de cálculo, o traemos a un científico de datos que no lo calcule, o un ingeniero de software pues lo programaría. Si nos ponemos a buscar patrones, estos son juicios de hace 2 veranos en Londres, ¿vale? Donde vemos el crimen, la edad del criminal, el lugar donde hizo el crimen, el área y luego si el juez lo mandó directamente a prisión o simplemente le dio un caution notice, no sé cómo se dice, un warning, ¿vale? Y no... ¿Alguien de entre todos los abogados que hay en la sala se atreve a encontrarme un patrón en estos datos rápidamente? Complicadísimo, ¿no? Mucha gente lo intenta, de la misma forma que no intentamos resolver la raíz cuadrada porque sabemos que hay una herramienta, mucha gente intenta encontrar patrones porque nuestro cerebro nos produce satisfacción cada vez que encontramos un patrón. Pero en la escuela sí que nos enseñaron a hacer la raíz cuadrada, aquí nadie nos ha enseñado cómo encontrar patrones en los datos, ¿no? Nos costaría horas de poder en funcionamiento un sistema que nos permitiera encontrar algún tipo de patrón aquí que no nos serviría para encontrar patrones en otros datos diferentes, ¿no? No podemos utilizar una calculadora, una hoja de cálculo, científicos de datos o programación sería mucho más complicado. Sin embargo, tú puedes arrastrar ese fichero a una herramienta como BigML, apretar un botoncito y puedes encontrar patrones. Y ves que los criminales entre 30 y 43 años, en ese dataset, el juez los envía a prisión. ¿Por qué? Eso es otra cosa que luego habría que analizar, ¿no? Pero ese patrón, hay 5 ejemplos en ese dataset que cumplen ese patrón. Entonces, cuando tienes miles de variables y millones de casos, pues es mucho más complicado hacerlo sin una herramienta como el Machine Learning, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no esté convencido todavía de que el Machine Learning va a cambiar el mundo y que en los próximos 10 años no nos tenemos que preocupar de la inteligencia artificial? Una pregunta. Watson, cuando nos hablan de Watson, debemos ubicarlo dentro de la categoría, no dentro de la categoría de inteligencia. Watson es un gran error de IBM, ¿vale? Porque teniendo muy buenos técnicos podrían haber construido un sistema que funcionara y adecuarlo al tiempo, y lo que han hecho es sobrevender algo que no existe, ¿no? Busca IBM Watson Healthcare Disaster y te aparecerán todos los ejemplos que ha habido. Ahora, recientemente han vuelto a tirar a la persona que ha venido a arreglar eso, pero ha sido un desastre en todos los sectores. Han intentado vender algo que no existe. ¿Vale? Si alguien conoce o ha utilizado Watson, te lo podrá decir, ¿no? Hay muy pocos ejemplos de gente que esté contenta con ello. Un ejemplo, sí. ¿En qué categoría? Yo creo que es una amalgama de cosas. Al final han ido poniendo más y más cosas dentro de lo que llaman la marca Watson, ¿no? Pero han intentado hacer un sistema complejo de inteligencia artificial, donde han intentado interpretar cosas pues, que no estaban a un nivel de poder ser interpretadas todavía. La fuente de información de todos estos sistemas son los datos, ¿no? Si los datos son buenos, pues puedes hacer cosas de mayor calidad. En el healthcare, pues era un dominio muy, muy complicado porque los datos no están en una forma que sean susceptibles de ser utilizados todavía por este tipo de herramientas, ¿no? Necesitan muchas transformaciones, muchas preparaciones y no han sido capaces de hacerlo.
¿vale? Mirar, han hecho varias recomendaciones de cáncer mal, ha habido hospitales que después de gastarse 60 millones de dólares han desestimado continuar trabajando con Watson y demás, ¿no? Donde funciona bien, al final, acordaros que el Machine Learning es un conjunto de la inteligencia artificial y donde funciona todo este tipo de técnicas es para problemas muy, muy concretos, donde el sistema sabe hacer eso, pero no sabe hacer ninguna otra cosa más, ¿no? Esto es una aplicación que también podéis buscar online, NDA Link, y podéis probarla, podéis subir un documento y probar y vosotros podréis juzgar mejor si funciona bien o no. Que te dice si automáticamente debes firmar un acuerdo de confidencialidad o no. A lo largo de la vida de una compañía en tecnología firmas miles de estos acuerdos. El fundador lo explica hace unos meses, utilizan BigML para crearlo y viene a decir que al final esto tampoco es tan nuevo, ¿no? Ni tan novedoso. Lo novedoso quizás es que está a tu alcance, ¿no? El fundador es una persona que ha sido abogado en la Casa de Patentes Europea durante muchos años y ha podido crearse su propio sistema, ¿vale? Ahora luego os doy más detalles de cómo lo ha hecho, pero el sistema te identifica los errores graves, los errores normales, las cosas que deberías cambiar, te da una serie de advertencias sobre lo que no es importante firmar, ¿no? O sea, el sistema no sabe absolutamente nada de leyes, ¿no? Lo único que ha hecho es correlacionar datos, pero la información, la funcionalidad, para alguien que no entienda de leyes, para un cliente es muy similar a lo que pueda proporcionar un abogado, incluso mejor, y luego os voy a hacer una pequeña comparación, ¿no? Lo que ha hecho esta persona... 5 minutos, por favor. Lo que ha hecho esta persona es al final coger un conjunto de contratos, segmentarlos sentencia por sentencia, crear un dataset que ha pasado a un algoritmo general de Machine Learning, de forma que ahora, dado un nuevo contrato, hace la misma segmentación de sentencias y este algoritmo es capaz de dar una predicción si deberías firmar ese contrato o no, ¿vale? Es una cosa no trivial, pero sí relativamente sencilla de implementar. Ese sistema, pues para acuerdos de confidencialidad en Colombia no funcionaría porque estarían los acuerdos en español y porque las leyes son diferentes, ¿no? Pero si tú repites la misma tarea de coger los acuerdos y pasarlos por el algoritmo, podrías tener un sistema similar. Esto es una compañía Low Geeks, ¿alguien la conoce aquí? ¿Ha oído hablar de esto? Que hace unos meses hizo la mejor comparación que yo he visto hasta la fecha de un sistema de inteligencia artificial con abogados, ¿vale? Cogieron cinco NDAs y los distribuyeron a un conjunto de abogados con experiencia y muy conocidos y se lo distribuyeron al sistema que habían creado para evaluarlos. Les dieron 4 horas a los 20 abogados y trajeron un panel de gente muy reconocida, de Duke, de Stanford, para hacer de jueces del concurso, ¿vale? Había 30 problemas legales dentro de los documentos, más de 153 párrafos, 3.200 cláusulas, y estos son los resultados. El algoritmo consiguió tener una accuracy del 94%. Las veces que identificaba uno de los 30 problemas y acertaba, era el 94%. Los abogados no llegaron en media al 85%, ¿vale? Los abogados de media tardaron 92 minutos y el sistema tardaba en analizar los 5 en 10 26 segundos. Además, el sistema no tomaba nada de café, es un dato importante, porque los sistemas de aprendizaje automático de Machine Learning ni se distraen, ni se ponen enfermos, nunca se cansan, no necesitan parar para comer o dormir, es importante. Y sobre todo si vas a hacer un proceso donde intervienen miles de NDAs, vas a comprar una compañía, vas a hacer un due diligence y necesitas hacer este proceso, pues al final automatizarlo es importante, ¿no? Escasamente hace menos de 2 semanas los 20 abogados han hablado de su experiencia, ¿no? Los que participaron en el concurso. Y yo creo que me quedo con 2 de las conclusiones. Este abogado que venía a decir que no se puede malgastar el tiempo y el dinero suyo y de los clientes en hacer tareas tan triviales como
como evaluar un NDA, ¿no? Que es una tarea bastante repetitiva, ¿no? Y este otro que viene a decir algo muy interesante, que al final la combinación del hombre-máquina es lo que va a funcionar. Esto ya pasa en el ajedrez. Si tú coges el mejor experto del mundo en ajedrez y lo pones a competir con el mejor sistema informático en el mundo, pues a veces gana uno, a veces gana el otro. Sin embargo, la combinación de alguien que no sea tan bueno, un máster en ajedrez, que no sea el campeón del mundo, y una máquina que no sea la mejor del mundo, esa combinación es capaz de ganar siempre a la mejor máquina o al mejor ajedrecista de forma individual. Las oportunidades, de forma muy rápida. El Machine Learning, como digo, no es nuevo. Estamos pasando el momento en el que llega a los desarrolladores. Antes, en la anterior charla se mencionaba el iPhone. En el año 2007, cuando se lanzó el iPhone, tenía 12 aplicaciones. En el 2017 llegó a los 2 millones de aplicaciones en el iPhone. Lo mismo va a pasar. El Machine Learning está en manos de los desarrolladores. Eso va a hacer que el número de aplicaciones que veamos de aquí en los próximos 5 o 6 años crezca de forma exponencial. Hay que tenerlo muy en cuenta y las oportunidades muy rápido. La primera oportunidad, alguien debe decidirse a crear una casa de abogados completamente automatizada, dejar la abogacía tal y como se conoce de forma tradicional, grandes despachos y demás, y automatizarlo desde cero, porque va a ser imposible competir con esta casa de abogados en la calidad, en la velocidad y en el precio. Ya lo hemos visto con un ejemplo en concreto, pero si eres capaz de poner 20 o 30 ejemplos de estos, puedes crear un valor añadido que no va a tener competencia. La segunda oportunidad, las empresas, cada día se generan muchas empresas de tecnología, solemos utilizar tecnologías de otras compañías que nos hacen más eficientes. No sé si conocéis Gusto de los Estados Unidos, que se dedica a hacer todas las nóminas, todo el payroll de los empleados. Pues con esa compañía puedes pasar de pagar decenas de miles de dólares por tener el payroll de tus empleados en 20 estados a pagar $72 porque te lo hace todo de forma automatizada, ¿no? Un backend para una compañía tecnológica donde toda la parte de contratación legal está automatizada, yo creo que es una buena oportunidad también. Y por último, toda la adopción del Machine Learning tiene una serie de problemas importantes. Crea muchísimas los sesgos de los modelos, la responsabilidad de quien toma o no la decisión en un modelo. Yo creo que va a crear una oportunidad de gente que se quiera especializar en ese área en concreta. Y esto es muy rápido el resumen. No os dejéis influenciar por la ciencia ficción, no dejéis de aprender Machine Learning y tener en cuenta estas 3 últimas oportunidades que mencionaba. Gracias a todos. Bienvenido, Daniel. Gracias. Bueno, los objetivos que tenía de la presentación, tratar de explicar, o el intento de poder explicar cómo funciona blockchain, después rápidamente pasar por Bitcoin, que es la primera blockchain como vamos a ver, y posteriormente meternos en el tema de contratos inteligentes para finalmente terminar con unas conclusiones. En el tema de cómo explicar blockchain hemos hecho muchos ejercicios didácticos, después de muchas pruebas y error, es a través de un sistema en el que todos estemos conectados. Desafortunadamente no todos tenemos computador y como vimos en la primera presentación, pues ya estamos en Web 3.0, entonces necesitamos un plugin de MetaMask. Entonces el ejercicio que vamos a hacer muy rápidamente, entiendo les dieron a los de atrás unas tarjeticas, ¿sí? Las tarjeticas, esas tarjeticas, y con los rótulos de colores. Ahí se puede oír. A ver si lo hacemos rápido. Cada uno tiene rótulos de colores. Entonces, si podemos ir de izquierda a derecha desde la parte superior poniendo un colorcito. Y cada uno de ustedes va a ir diciendo qué color es. Pero yo creo que sí se puede oír. ¿Está bien el sonido?
¿Quién empieza? Creo que empiece y vamos siguiendo, por favor. Listo. Blanco. Doctor Daniel, verde. Verde también. Dorado. Morado. Que me salga el ejercicio, por favor. Blanco. ¿Qué más? Verde, blanco. Listo, dos más. Dorado. Y dorado. Y ahora, si pueden mirar cada uno, la persona que tiene al lado y si tiene la misma información. ¿Sí? Sí. ¿Están igual o no? Volver. ¿Sí tiene la misma? No. Sí, sí, sí. Bueno, Así, empiezas de acá, ¿sí? de acá y termina acá, o sea, va hacia abajo. Pero ¿cuáles son los primeros? Este. Blanco, verde, verde, azul, dorado, Listo. morado, blanco, verde, azul. ¿Quién tiene esos? Blanco, verde, verde, azul. Dejémoslo así. Listo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digamos que estamos en total 15 personas, 7. ¿Qué pasa con los otros? Lo tienen mal, ¿no? Le iba a ser matemático, pero no es que desconfíe de las habilidades de cálculo de los abogados. Eso quiere decir que todas las personas tenemos en cada uno de esos nodos, en cada uno de esos ordenadores o esas máquinas, la información de manera pública. Cada uno está viendo qué color, qué transacción es la que se está insertando. Entonces podemos decir que si esa fuese una red, que está siendo una red análoga, en este caso, ¿quién controla la información? ¿Todos o nadie? Entonces decimos que no hay una entidad centralizada. Es decir, que esto está descentralizado, que es el principio fundamental de blockchain. ¿Y en dónde reposa la información o dónde está la información? En muchas partes. Entonces decimos que la información está distribuida. Este es el segundo principio de blockchain. Descentralización y distribución. Por lo tanto, acabamos de crear una blockchain análoga. Y ya con eso, paso que este era el ejercicio matemático. Y ya con eso entendemos los dos principios de blockchain. ¿Sí hace sentido? Voy a poner un poquitico más técnico para entenderlo. Y tenemos una cantidad de información que estamos tratando de procesar, que en principio lo hacemos a través de factores humanos. Y estamos igual tratando de romper un paradigma, incluso el de doble entrada, que es como vemos desde antes, incluso el Renacimiento, pues manejado la información y los datos. Para decir que eventualmente no es necesario tener unas entidades centralizadas. Lo que ha pasado en los procesos por muchos siglos es que toda la información, ese intercambio de valor, lo estamos haciendo a través de algo que llamamos un tercero de confianza o una entidad centralizada. Y después de muchos años de computación, pues lo que hemos dicho, oiga, hay sistemas descentralizados, después hemos pasado a sistemas descentralizados y después a sistemas descentralizados y distribuidos. Y vamos un poquito más técnicos. A ver si entendemos blockchain, y ya que si podemos entender blockchain, creo que logramos el cometido. Entonces, el 31 de octubre, que algunos estaban pidiendo dulces y otros criticando la ley de financiamiento, pues otros cripto más religiosos estaban celebrando los 10 años
de un documento del 2008, que es el white paper de Bitcoin, que lo escribió Satoshi Nakamoto. Y el white paper lo que busca es crear un sistema electrónico de dinero peer-to-peer, que permita la transferencia de lo que llama electronic cash entre personas. Y esto se logra a través de dos grandes, digamos, elementos. ¿Y para qué crear un sistema nuevamente electrónico? Para desintermediar la posibilidad de ese intercambio de valor. Y el primer elemento que permite crear Bitcoin es lo que se denomina firmas digitales. Las firmas digitales, muy rápidamente, lo que hacen es, yo tengo una creación de dos llaves, una llave pública y una llave privada. Eso es una manera, un mecanismo criptográfico para poder enviar mensajes en los cuales la llave pública nunca me va a decir, a través de la llave pública nunca va a tener una pista de cuál es la llave privada, pero están matemáticamente relacionadas. ¿Sí? Y la llave privada pues me va a asegurar que efectivamente una persona estuvo, digamos, es la propietaria o un objeto, en este caso data, estuvo en contacto con una persona. Después, esto como decimos es un tema de encriptación, tenemos un hash criptográfico que muy resumido es, tengo una información o una data, un conjunto, a lo cual le agrego una función resumen. Es decir, lo que tengo a la derecha es el resultado matemático de una función en un conjunto finito de una data que le metí. Cualquier modificación que le haga a ese ingreso, por eso cuando cambio cualquier letra de la palabra Andy, la función hash me va a cambiar. Y en este caso, pues digamos acá lo estamos haciendo con un hash que es SHA-256. Esto para decir que termina siendo la definición, de acuerdo con ese paper que estábamos viendo de Bitcoin, la definición de Electronic Coin. Y es al final un conjunto de firmas digitales en la cual una persona pone su firma digital a una transacción anterior. Esa transacción anterior no aparece como la veríamos en un lenguaje, digamos, nativo nuestro, sino que aparece a través de un hash. Hasta ahí el primer elemento. Y el segundo problema que llevaba muchos años dando en la computación es cómo digitalmente puedo resolver el problema de el doble gasto. ¿Puedo molestar ahí Y el doble gasto, en últimas, es, teniendo un ejemplo, si yo cojo atrás de mi WhatsApp, les envío a cada uno de ustedes una foto, la misma foto se la puedo enviar a cada uno de ustedes. Es decir, puedo replicar o duplicar cualquier archivo de datos. Entonces, ¿cómo asegurar el documento original? Y eso hay demasiados casos. Es el mismo caso cuando ha pasado con el gemeleo de títulos valores en Colombia, incluso pasó con las facturas en Singapur, que incluso es el caso de el robo al Banco Central Mexicano este año, en el cual yo duplico mensajes. Y lo que hago es el mismo mensaje, lo duplico. Y ese era un problema que llevaba muchísimos años en computación y cómo digitalmente podría asegurar que yo no gastara doblemente. Y la manera de hacerlo es... Sí, que paso un videito a ver si lo puedo explicar mejor. Entonces, a través de esa nueva red pública en la que todos podemos conocer la información descentralizada y distribuida, podemos asegurar que efectivamente no va a haber un doble gasto. Y esto además con dos puntos técnicos adicionales para terminar. Y importante tener esto. Hay que entender el Bitcoin como un sistema de estado de transición. Yo tengo un estado 1 o un estado 0, en el cual tengo un número de transacciones. Y lo que hace la función del estado de transición es pasar al estado 2. Es decir, tengo en el estado 1 Alice que tiene 5 bitcoins y en la función de transición Alice pasa 5 bitcoins, de esos 5 pasa 2 a Bob. Por lo tanto, en el estado 1 lo que debe pasar es que a Alice le quede 3 bitcoins. Cualquier modificación a eso
va a dar lugar que no sea validada por todas las personas, en este caso todos los nodos de la red, y aquí ya empezamos a hablar de millones y millones y millones de computadores conectados a la red para validar la transacción. Y por último, para decir, con esa, desde el lado técnico de cómo funciona, es teniendo en cuenta eso, todas estas transacciones que estamos haciendo las voy metiendo o las voy agrupando y es lo que se va denominando un bloque. Y el bloque lo que tiene es un timestamp, coge una unidad en la cual puede asegurar el tiempo en el cual se hace la transacción, tiene además una información del bloque anterior y esa información está hasheada a su vez y tiene toda la información de la cadena total, que es a través de lo que se llama un Merkle Tree, que es lo que reúne en alguna medida todas las transacciones. Es decir, que cada bloque tiene esa transacción, tiene todo el conjunto de transacciones desde el momento cero, o como llaman algunos, desde el momento génesis de la blockchain. ¿Eso qué implica? Que para yo poder alterar el bloque 5626, necesito alterar toda la cadena anterior. Y ahí es donde se denomina, por lo menos en Bitcoin y otras blockchains los usan, el proof of work o la prueba de trabajo en computación. Y es necesito demasiado poder computacional para poder alterar toda la cadena anterior y para dar lugar a lo que se denomina aquí el nonce, que es el número único que tiene cada bloque, que es el que tienen que averiguar cada una de las personas que están validando transacciones en la red. ¿Clarísimo? Muy bien. Es el mejor esfuerzo. Y bueno, al final resuelve varios problemas, resuelve el problema del general bizantino, que también era desde la computación de los años 80 de poner varios ordenadores con el mismo fin que hacía con el ordenador corrupto. Y esto al final es una construcción de teoría del dinero, de derecho, de economía, digamos, en un contexto en el que se da. Esto para dejar un comentario adicional, y es la tesis inicial era que entre más privado y más protegida tuviera una información, era más segura. Y lo que después viene a demostrar, digamos, la computación, y se hace evidente con blockchain, es entre más descentralizada, pública y distribuida tenga la información, es más seguro, porque la manera de poder, ya no tengo que alterar un solo servidor, sino hoy en día lo que necesito alterar son millones de servidores para poder modificar una sola información, lo cual no tendría un incentivo, digamos, computacional y económico por lo menos, y ha demostrado un poco ser más seguro, tiene pues esa virtud de ser inmutable, total trazabilidad y la transparencia, pero tiene, digamos, varios problemas que ya los enunciaban esta mañana, de escalabilidad, de inmensos recursos económicos de energía y computación y otros problemas de pagos que ahí se van manejando. Y ese es el documento de 2008, y ahí nace, por lo menos teóricamente, la primera blockchain. Y después, a los 3 meses, digamos, surge el desarrollo del software. Y al parecer esto tenía sentido desde el lado de la computación, pero tocaba ver si alguien se decidía a adoptarlo. Y efectivamente unas personas pusieron a sus computadores en la red a operar ese protocolo que una persona o un grupo de personas anónimas escribió. Y alguien dijo, esto tiene valor, y decidió pagar algunos centavos en Bitcoin, 2009. Y desde ahí, digamos, surge el primer intercambio de valor, por lo menos para el caso de Bitcoin. Y ya esto empezó a crecer muchos años. Esto es una demostración de hoy en día cómo son los nodos que están en las redes de blockchain. Empezaba antes más geeks aficionados a esto, pero esto terminó volviéndose un asunto corporativo. Y hoy en día estos son, en ese ejemplo de las tarjeticas de que cada uno era un nodo, hoy en día son millones y millones de computadores cada vez más sofisticados, colgados a la red y validando cada una de las transacciones. Paso acá. Este es el origen de la primera blockchain. Ahí hay una diferencia, voy a hacer un comentario. Nos hablan de hoy en día de blockchain privadas y blockchain públicas, o DLT. Realmente DLT lo que hace es una red distribuida, pero está centralizada, solo unas personas tienen acceso o pueden validar esa información.
para no dar nombres aquí de marcas de empresas de la competencia. Pero entonces las redes públicas o las blockchain públicas pues es Bitcoin y después otras que se han ido surgiendo. Entonces ese es el camino que recorre Bitcoin inicialmente, que es la primera blockchain, y ahí empiezan a hacer estos conceptos iniciales de descentralización, distribución, criptografía. Y después alguien dice, pero Bitcoin solo fue hecho para transferir dinero, y eso al parecer no tiene sentido, porque con esta infraestructura y esta red podríamos crear más allá de solo unas aplicaciones que pudieran transferir dinero. Y alguien crea, entonces ahí necesitamos dos conceptos claros. La segunda blockchain pública más importante a la fecha, que es Ethereum, es un señor que es creada por varios, el principal fundador es Vitalik, y la creó cuando tenía 19 años, y lo que dice es, ¿por qué no hacemos que la lógica de negocio con que funcionamos en la vida la metamos en esta blockchain? Entonces, si en Bitcoin podíamos decir que Alice puede pasar a Bob 3 Bitcoin y eso lo podemos validar entre todos, es inmutable, no se puede alterar, es incorruptible, ¿por qué no decimos unas reglas adicionales y arbitrarias? Decimos que Alice le va a pasar a Bob 3, en este caso ya no Bitcoin sino Ethers, una vez se llegue al 10 de noviembre, una vez ese día haya una precipitación de tanto, una vez Bob le entregue a Alice la casa. Y empezamos a tener un montón de condiciones adicionales que se pueden programar. Y esto, si se acuerdan, en una que les decía que tenía que tener en cuenta el estado de transición, lo que pasábamos era un estado 1 a un estado 2, con una lógica fija y estática. Lo que permite ahora estas nuevas blockchain es crear un estado 1 a un estado 2 de cualquier manera, digamos, de forma arbitraria. Y estos los estados, pues, que saben más los que están aquí de software y computación, pues es toda la teoría de la máquina de Turing, que es los años 30, de cómo nace la computación, y es al final una cinta que va modificando cada uno de los estados. Eso, el primero, Ethereum, y el segundo concepto a tener en cuenta es de dónde sale el concepto de contratos inteligentes. Y en los años 90 hay un señor que, experto en computación, experto en criptografía, y tuvo el error o la fortuna de estudiar Derecho. Entonces, siendo abogado en la Universidad de Estados Unidos, mezcló, digamos, las tres teorías. Lo que dice es, oye, vea, desde el lado económico y jurídico se ha creado una teoría contractual de muchos siglos, eso no se puede perder, pero lo que deberíamos hacer es codificar o en alguna manera embeber en un programa esas reglas mediante las cuales funcionan los acuerdos en el mercado, entendiendo que los contratos pues, son la base de la teoría contractual, Oliver Hart y toda la teoría contractual desde el lado económico. Y así empiezan a surgir los contratos inteligentes. Y en últimas, si lo dejan es, yo establezco unas reglas, una lógica en un programa, en este caso, siguiendo el ejemplo de Ethereum, Ethereum tiene un programa un lenguaje de programación especial, Solidity, digamos, eso ya un poco más técnico, pero yo meto unas reglas en un programa y el programa verifica el cumplimiento de esas reglas, todos los nodos, es decir, los millones de computadores que están revisando las transacciones, y una vez encontradas esas reglas, automáticamente se ejecutan las reglas que yo le puse. ¿Y esto para qué se hace? En principio, y además hoy viendo la presentación del doctor Muñoz por la mañana, en la cual dice que estamos en el puesto 177 para cumplir contratos, y es si efectivamente la intervención humana ya es la que no decide el performance o el cumplimiento del contrato, por lo tanto, al ser los computadores o los programas lo que lo hacen, el incumplimiento de un contrato es casi nulo o muchísimo más difícil. Y esto es un ejemplo de un contrato inteligente en el cual a través de 7 líneas de código ya estoy transfiriendo la propiedad, en este caso, de un vehículo. Y esto funciona, si uno lo quiere resumir con una lógica mínima, y es condiciones, cumplidas las condiciones, el efecto es esto. Que además es un algoritmo, nosotros como abogados venimos usando los algoritmos, no nos hemos dado cuenta de nuestra lógica y la manera de actuar y lo que nos han enseñado en la universidad, pero es cumplidas unas condiciones, efectivamente tiene que haber esos efectos de las mismas. Sí.
Tal vez para resumir, en el tema de los bitcoins, De lo que estamos hablando es de un sistema de pagos Sí. con una moneda virtual que existe en la medida en la que todos sabemos y controlamos que existe ese crédito a favor de un consumidor que lo pueda usar y se prueba el sistema cuando todos confirman que mi saldo es el correcto. Pero ahí básicamente los computadores son los que están confirmando. Cuando usted se pasa a los contratos inteligentes, involucra un vehículo o una casa. Y me preocupa quién es el encargado de confirmar para todo el sistema que se entregó la casa o se entregó el carro para que esto funcione. O que no se entregó. Si yo pago con esta nueva moneda un vehículo que no se entregó, ¿quién me confirma que se entregó? Sí. Para confirmar que el sistema funciona. O que llegó el día, o que estaba lloviendo, dijo Sí. usted. Hay dos puntos importantes ahí. Uno, todo el desarrollo de contratos inteligentes va unido también a propiedad inteligente o smart property. Y lo que dice es, ahí tengo dos activos, que es más fácil. Unos activos no fungibles o unos activos digitales, con los cuales es más fácil, pero tengo unos activos físicos que es más difícil, el caso del vehículo. Yo tengo dos opciones ahí, igual es el caso de la lluvia o la precipitación, y es digitalizar ese activo físico, y ahí viene toda una teoría que es tokenización, y dos, porque efectivamente no todo pasa no todo pasa en la blockchain, hay muchas cosas que pasan en la vida física, y lo que dicen es al final tengo que hacer uso de otras tecnologías, Internet de las cosas, tal. Y lo que funciona en la práctica es que yo tengo servidores, oracles, que son servidores externos, que me están suministrando la información de la externalidad. Entonces yo tengo un servidor externo que me está suministrando cómo está la TRM diaria que la tengo conectada con otro servidor. Pero digamos, eso es uno de los grandes problemas en el desarrollo actual y es cómo interactuar con la realidad, dado que no todos los activos pues están emitidos, no todos los activos están tokenizados, ni todos los activos son digitales. No está resuelto, pero hoy lo que hacemos es a través de servidores Oracle en los casos que se quieren externalizar. Esto entendiendo que hay emisiones pues, no digitales de activos. Con los activos no fungibles digitales, creo que el problema no es tan fácil, pero ahí van para contratos que son mucho más complejos. Y si quieren ahorita les muestro unos casos de uso. Esto al final pues, es la interpretación que viene detrás, solo la quería mostrar para decir que ese 1618 al 1624 del Código Civil, los artículos de interpretación, es lo que hay detrás hoy en día. Sistema binario, 1-0, falso o verdadero, y no, digamos, todo lo que nos ha generado la interpretación. Hay sistemas de contratos muchísimos más complejos, desde el primero de transferir dinero hasta otros de crear ya entidades, digamos, autónomas descentralizadas. Y esto ha creado pues toda una economía de tokenización que es un poco que trata de dar respuesta a este punto y es yo al final cualquier activo, por lo menos es la promesa, lo puedo tokenizar. Ciertos casos de uso, yo creo que desde el lado jurídico, si uno ve varias normas piden desde el lado electrónico principalmente dos atributos que es integridad y autenticidad y cualquier norma que pida eso en principio se puede proveer a través de tecnología de blockchain. Esto es muy general de cómo está impactando en distintos sectores de pues, salud, automotriz, financiero principalmente y de cada una de las vertientes, porque blockchain no solo es transferir dinero, sino es a su vez registro de información, registro de datos, tracking, contratos inteligentes y tiene múltiples aplicaciones. Lo que funciona en esa segunda capa o en ese segundo desarrollo que ha tenido la tecnología de blockchain, que es el caso de Ethereum que les decía, es que permite cualquier lógica de negocio, cualquier idea que a ustedes se les ocurra, tratar de codificarla, tratar de programarla, digamos, de forma arbitraria. Casos específicos, voy a ir unos acá más adelante, se me gusta pero paso a otros. El caso de las ICOs, ¿se los conocen? Contratos a través de los cuales hago Initial Coin Offer. Esto es un contrato inteligente en el cual yo puedo emitir un token con un proyecto o con algo detrás y tratar de recaudar fondos. Unos
muy valiosos, otros cero valiosos, pues que ha generado, digamos, varios pronunciamientos de autoridades en el mundo sobre su calidad o no de security y además sobre distintas implicaciones. Vamos Un sobre- minuto, Daniel. Listo, sobre unos casos de uso. Hoy hablaban de el caso de restitución de tierras y al final ese ejemplo, que es un piloto en Colombia, muy interesante, lo que se hizo fue incluir esa tierra, digamos, el inmueble, a través de una descripción matemática y computacional que permitiera que lo pudiera transferir en la cual a través de una red pública en el cual todas las personas todas las autoridades pudieran verlo. Tanto la persona a la cual estaba adjudicando, la oficina de registro, el Agustín Coasi, digamos, todas las personas que estuvieron interviniendo. Tengo Consensys, que es tal vez hoy la empresa de desarrollo más grande, tiene una aplicación que se llama OpenLaw, que está haciendo modelos o plataformas de contratos inteligentes. Está el caso de la Bolsa de Santiago, en el cual la venta de cortos en la Bolsa de Santiago tomaba alrededor de 4 días porque tenía que pasar de demasiados intermediarios, todos tenían que dar un OK, un OK, un OK para poder validar, y de 4 días usando una red en la cual todos pudieran verificar y aceptar la transacción, pasamos de 4 horas a 4 minutos, de 4 días a 4 minutos para hacer operaciones de cortos en la Bolsa de Santiago. Este año la Comisión Económica Conjunta de Estados Unidos le dedicó un capítulo específico, el capítulo 9 a blockchain, tanto uno a empleo, uno a productividad y uno solo de cómo podría transformar el mundo. Esta la traje, que es curioso, si le preguntaba a la Corte Suprema de Nebraska si los abogados podían recibir Bitcoin o no por la prestación de sus servicios. Este año se modificó el título 8 del General Corporation Law de Delaware, y hoy en día, a través de un Proof of Concept que tiene el Estado de Delaware con IBM, los registros de accionistas, estos registros que llevamos nosotros a través de unas hojas con un sellito de la Cámara, los estoy llevando a través de una red distribuida. Y lo que permite incluso es que cualquier persona en tiempo real, en especial los bancos, puedan verificar quiénes son los accionistas y si existe una garantía o no. Todo esto de manera transparente, en tiempo real, en la cual todos pueden compartir la información, y pues siendo Delaware es como hoy en día se está llevando el registro de accionistas. Este es uno reciente porque dice los 50, igual hay aquí un hype fuerte de las 50 principales empresas del mundo explorando. Ya saben que hay futuros en Estados Unidos de Bitcoin, estados incluso que aceptan, este es el caso del Canton de Zug en Suiza, o el Crypto Valley, que aceptan bitcoins o criptomonedas para el pago. No hay otros más. Bueno, este es el del Banco de la República, el documento técnico reciente, que yo siempre comparto, es cuando, claro, al principio nos reunimos con el Banco de la República 2015 tal vez. Cuando hablamos de esto éramos más herejes. Hoy en día, digamos, la posición se ha ido cambiando para modificar hacia dónde vamos. Y esto para mostrar, digamos, diferentes casos, y cierro con 2 consideraciones. Uno, igual al caso de Martín, que hablaba de inteligencia artificial, pues acá sí que hay un hype más alto. Muchas personas piensan que blockchain va a solucionar, es el Internet 3.0. Efectivamente ya empezamos a hablar de Internet de valor y esto tiene demasiado sentido en la economía digital, pero una cosa son todas las promesas y otras al final lo que va a pasar. Y pues no todos los problemas, si tengo un martillo, que todos los problemas tienen cara de clavo, no todos los problemas se van a solucionar por blockchain, pero ahí donde hay, digamos, un funnel de decir, oiga, donde hay un intermediario, donde comparto información y donde tengo un tercero de confianza. Y finalizo con 2 consideraciones. Ya habían hablado de la cuarta revolución. Esta es una tecnología moderna, mucho más inmadura incluso que Machine Learning, así que todavía hay demasiadas pruebas y errores, pero pues sí tiene la promesa de modificar o transformar digitalmente muchas áreas. Y las 2 últimas consideraciones son toda la teoría de contratos inteligentes, pues está lo que termina diciendo Nick Szabo, y es toda la teoría que estamos aplicando hoy en los desarrollos. Esto es una construcción que no viene solo de los abogados, sino requiere de una interacción entre abogados, economistas y ingenieros de software o programadores que muchas veces no se comunican y no entienden toda la teoría. Y si no nos adecuamos,
pues estamos en el riesgo, ¿no?, del darwinismo tecnológico, y es, si hoy no adoptamos las nuevas realidades, pues no vamos a sobrevivir en el tema de las nuevas tecnologías. Y para cerrar, después del darwinismo tecnológico, con el último Nobel de Economía, de la incidencia de la tecnología en la economía. Y eso es lo que quería dejar la consideración, si efectivamente o no los contratos los vamos a seguir haciendo los abogados. Mi opinión es que no, puedo equivocarme, que en 2 años ya no seremos nosotros sino los programadores, pero más allá de eso tenemos que ser conscientes que la tecnología ha transformado la mayoría de las industrias, incluso la industria bancaria, que tiene más barreras que el derecho, y no podemos creer que la forma en que venimos haciendo o practicando el derecho por muchos siglos va a seguir siendo válida. Entonces, en principio, proponer o generar valor y hacer transformaciones viene más de nuevas recetas que seguir haciendo la misma, seguir cocinando y cocinando más. Mil gracias.